Y hoy en El Cambio es Posible hablamos de terapias naturales y medicinales. Para ello tenemos a Elena Sanz. Ella es otro regalo que me dio Egipto. Es una mujer muy espiritual, aunque con los pies en la tierra. Elena lleva más de 30 años trabajando en atención primaria y conversamos con ella porque precisamente su observación, su experiencia, nos ayudará a desterrar mitos sobre esta lucha radical que hay de terapias alternativas con la medicina tradicional. Entonces, bueno, yo creo que ya no vamos a esperar mucho más porque vamos a saludar a Elena. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar contigo aquí y con todos los que nos escuchen. Bueno, Elena, ¿qué controversias encontramos en estos campos? Porque, bueno, a nosotras nos apasionan mucho las culturas ancestrales y como también vemos de otras terapias alternativas a la medicina, es cierto que antes los médicos de la antigüedad no solo te preguntaban qué te duele cuando ibas al médico, sino qué te pasa. Entonces ahora vemos que en este mundo caótico también los médicos se tienen que enfrentar a ese estrés de atender a muchísimos pacientes en muy poco tiempo, que quizás yo creo que la medicina alternativa, más que competir contra la natural, creo que ayudaría a hacer esa criba, porque muchas veces si tú, por ejemplo, te voy a poner una situación, si tú tienes un enfrentamiento con tu padre o una situación que no se soluciona, o una rabia ahí contenida por algo, pues hay a veces que por mucho que te hagan terapias del hígado y tal, si tienes esa rabia, pues quizás esa parte emocional o alguien que hable contigo puede que un médico ya no tenga que luchar contra ese lado emocional que muchas veces tendemos a ir al médico porque no solucionamos esa parte y es que el médico tampoco es Dios. Llega a una parte donde se tiene que frenar, pero es verdad que tampoco funciona. eh, que a ver, los radicalismos estos de gente Illuminati, entre comillas, que te dicen, no, es que la medicina es horrible, tal y cual. Entiéndeme, si te duele tienes un dolor de muelas horrible, pues chica, yo voy al médico que me pinche, que me haga un tratamiento. Y bueno, y en esta época, sobre todo tan terrorífica que hemos vivido, es cuando a veces pues decimos, pues es verdad que a ver, ¿qué haríamos sin los médicos, sin los sanitarios, sin los celadores, sin las personas que han sido ahora mismo no solo los que te curaban, porque es que con este virus que hemos pasado y esta pandemia, tampoco podías ir acompañada a ningún sitio. Entonces también han ejercido ese apoyo emocional. ¿Tú qué viste en estos momentos tan duros que hemos vivido, Elena? Los primeros momentos fue durísimo. Durísimo porque yo creo que no estábamos preparados, nos creíamos el primer mundo y que eso aquí no iba a llegar, ¿no? Y que teníamos una sanidad más o menos que yo creo que es buena, la sanidad en España, pero nos desbordó enteramente. Entonces nos viene un virus que no entiende ni de razas, ni de colores, no entiende de clases sociales, ataca a todos por igual y nos dejó totalmente vulnerables. O sea, vulnerables estaban los pacientes y vulnerables estaban los trabajadores sanitarios. Nos tuvimos que enfrentar sin medios, porque no teníamos los EPI suficientes, no teníamos muchas cosas y yo creo que en ambos lados, entre los médicos, los profesionales y los pacientes, había mucho miedo. Eso es lo primero que había miedo, pero venían que se caían. Había que cogerlos, había que con los EPIs que teníamos, los que nos daban, cuando nos los daban, pues había que atenderlos, ¿no? Y fueron momentos, la verdad es que durísimos. Ahí empezamos hasta los profesionales, ¿no? Yo me acuerdo que no todo el mundo en atención primaria lleva los pijamas blancos puestos. Nos tuvimos que poner los pijamas. Eso también, utilizar el vestuario, que apenas se utilizaba. Y ahí habíamos, en atención primaria somos casi todo mujeres. O sea, es así, en el alto porcentaje, yo creo que nosotros de unos 50 profesionales hay 2 chicos.
Entonces estábamos todas como cambiando,nos y íbamos sin maquillar ninguno porque el virus se podía, con el maquillaje se pegaba más. Entonces nos veíamos y nos veíamos de verdad, ¿no? Y veíamos el dolor, la preocupación, pero había que estar para adelante y para allí fuimos. Nosotros y los pacientes, todos, esto era nuevo para todos. Esos momentos fueron muy difíciles. No se podía estar en otra cosa, sino que en eso mismo. Yo sí lo cogí, ¿no? Porque no podíamos atender a los pacientes sin las medidas necesarias, y me fui para casa. Tuve 44 días aislada en una habitación, pero eso, por un lado, estaba la medicina que me estaba apoyando, la tradicional, pero todo lo que yo había aprendido sola y con mucho tiempo, dije, Elena, es el momento de ponerlo en práctica. Entonces me reunía conmigo mismo, ¿no? Y aprendí muchísimo. Para mí eso fue un máster, un máster. Aprendí de todo lo que había absorbido de la medicina tradicional, oficial, y de la alternativa. Y para mí, salí de esa habitación a los 44 días, yo creo que más fortalecida. Físicamente, por supuesto, no estaba del todo bien todavía, pero yo sentí un apoyo bastante grande de todos los tipos de medicina que yo había tenido acceso. Y eso fue el principio. En estos momentos, todo está mejor, indiscutiblemente todo está mejor. ¿Cómo veo yo los dos tipos de medicina? Yo creo que hay más de dos. Está la tradicional, que no creo que sea tanto tradicional, sino la occidental de estos últimos años, que tiene muy pocos años, pero que nos ha dado unas herramientas maravillosas. O sea, hay medicinas, por supuesto, que si me duele la cabeza me voy a tomar un paracetamol. Y si me duele el pecho, a lo mejor me hacen una radiografía o un escáner, y existe el microscopio y las analíticas, y todo eso no debemos renegar de ellos, pero lo debemos de complementar, bajo mi punto de vista. Hay ciertos casos que te voy a comentar ahora que me parece que es un ejemplo maravilloso. Yo te hablo dentro de la seguridad social, ¿eh? Dentro de la seguridad social, en Madrid, hace ya unos años, se empezaron a dar cursos de Reiki. Los daba la seguridad social, para profesionales de la seguridad social, para todo el que quisiera, pero sobre todo enfocado a los cuidados paliativos. No estaba enfocado a que les iban a sanar y les iban a cuidar, estamos hablando de cuidados paliativos, pero sí les iba a ayudar muchísimo, muchísimo. Y eso ahí se dieron cuenta y abrieron ese campo. También cuando nos dan cursos depende mucho de quién organiza los cursos, con qué resuene, pues vamos para un lado o vamos para otro. Por ejemplo, también en el centro de salud donde yo trabajo, había una fisio que había hecho medicina china. Entonces ella practicaba, con el permiso de los pacientes, aparte de la fisio, daba acupuntura. Y la seguridad social proporcionaba las agujas. O sea, era tan guay ver esa unión, ese complemento, o sea, que me parece maravilloso. También la matrona que nos corresponde, que también está un poco en esto, cuando daba la preparación al parto, pues ella pues ponía su granito de arena, ¿no? Y las embarazadas lo agradecían, por supuesto. Entonces, a veces es que el primer mundo, por decirlo de alguna manera, somos muy prepotentes, ¿no? Y ponemos nuestra medicina por encima de la medicina china, por ejemplo, que lleva más de 5.000 años. Hombre, digo yo que si está ahí todavía es por algo. Otras, también está la medicina tradicional española, que era la celta, con plantas. Toda la farmacopea está basada en las plantas. Entonces, ¿por qué rechazarlo? Vamos a complementar, porque donde no llega una, va a llegar la otra. Y cuando eso empieza a funcionar así, ¡guau!, te da una alegría verlo, porque funciona todo mejor, porque la gente, cada uno tiene sus patologías, pero las encara de manera diferente. Y ahí a veces todo terapeuta, yo creo que aparte de poner remedios, es acompañar a la persona. Acompañar a la persona siempre, ¿no? A mí me gusta mucho ¿cómo define la OMS la salud?
que para no equivocarme lo voy a leer. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Yo creo que se estamos dando pasos, ya sé que hemos dado un parón ahora con lo del COVID, pero en un principio solo era físico, después miramos lo mental, después hicimos hincapié en lo social, y yo creo que el siguiente paso es lo espiritual, que señalará físico, mental, social y espiritual, porque si no está todo eso en equilibrio, la salud va a estar mermada, creo, de una manera o de otra. Eso es la visión que tengo. Pues mira, yo la verdad es que sintonizo mucho con ello, porque es verdad que ahora es que somos, o estas ideas que hemos pasado somos de extremos, y la verdad que no comprobamos por uno mismo. Parece que, a ver, yo tengo estas creencias porque me han enseñado que se arregla todo desde lo físico, y si es verdad que, a ver, yo tampoco comulgo con que, ni me atrevo ni siquiera a opinar con que un tumor sea porque tenemos las emociones ahí descolocadas. Sí es verdad que en algunos casos puede influir, pero en otros, desde lo físico se arregla. O sea, tú tienes un oncólogo y ya te digo que me aventuro a hablar de ello, que Dios, toco madera, Dios mío, que no quiera profundizar más en el tema porque bastante las personas que la han padecido, pero sí es verdad que desde lo espiritual, que no es otra cosa, porque en el cambio es posible, sobre todo queremos que la gente piense por ella misma, aunque nosotros mediante estas charlas demos nuestro punto de vista, pero es verdad que es hora ya de pensar por uno mismo, que tenemos muchísimas herramientas, como la medicina. Es absurdo que todo lo que hemos avanzado, que digas, no, es que esto no funciona porque yo soy súper espiritual y meditando todos los días, me alimento del prana. Oye, pues mira, no, No. eso ayuda, y luego también ayuda, como tú dices, la espiritualidad, el cuerpo emocional. Pues eso también está demostrado científicamente, que si tú un día tienes un mal día en casa, está claro que eso te va a partir por la mitad, y si ese día se transforma en meses acumulando un rencor, eh, una emoción reprimida, pues eso al final, Dios mío, ¿cómo no va a estar uno malo? Y igual que la espiritualidad, es que llevándola a lo más básico, el ser humano, es absurdo que se tenga que desligar de la parte natural. Si es que la espiritualidad, bajo mi punto de vista, siempre lo digo, porque, a ver, no, yo no hay verdad absoluta, pero está claro que tú cuando te vas un día en un espacio natural, que es ahí salvaje, dices, madre mía, ¿cómo me vengo? Es que parece que vengo de otra manera. Pues claro, si es que estamos hechos de los desde la punta de la cabeza hasta los pies, somos seres naturales. Y ahora, Elena, también me ha llamado muchísimo la atención lo que me has dicho de, porque si algún paradigma también ha cambiado, es el valor de cada persona. De verdad, si algo ha puesto la pandemia en su sitio, sobre todo en el mundo sanitario, es que un limpiador tiene muchísimo valor, porque claro, es que sin esa parte, es que los médicos no pueden trabajar si una persona no está limpiando continuamente, además que ha sido la clave en este virus. O sea, ha ayudado muchísimo a limpiar los celadores, por supuesto los médicos, todas las personas que componían ambulatorios, hospitales, y sobre todo por la parte que te digo, yo desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, afortunadamente, ¿vale? Porque estoy bien, me pasó con mi bebé muy pequeñito, también tuve que estar en plena pandemia yendo de hospitales porque perdía peso a un nivel descontrolado, y me emociono y todo, porque de verdad es cuando de verdad se ve el valor de las personas. Me acuerdo que en la farmacia parecía que estábamos robando, yo tuve que dejar al nene solo en el coche, las calles desiertas, aquí con metralletas, las personas para ver dónde ibas y venías en pleno virus. Y una chica me dijo, no te preocupes, pasa a la farmacia, dice, y la pobre de lejos la veía como le hacía muecas al nene, al bebé, ¿sabes? Para que no se sintiera solo. Entonces, pues ya nos has contado que ha sido súper duro, pero por favor, que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos olvide que no solo estamos cuando alguna vez te trata mal alguna persona sanitaria, ¿ves? Porque todos somos humanos. A mí a lo mejor algún día me tratan mal y también digo, me cago en todo, hacerme caso, que viene súper mal. Pero de verdad que ahora más que nunca tenemos que contar hasta 10, pensar que las personas han elegido también esa profesión porque quieren curar, y también una persona tiene un mal día, pero de verdad que esto nos ha ayudado pues a eso, a saber lo que has hablado también de los paritorios, es que, Dios mío, vas a parir, de verdad, con un camisón sin nada debajo, el cuerpo estás puesto a quien te quiera tocar, o sea,
y de verdad, yo me acuerdo de esa época que hasta les hice un regalo a las personas que me atendieron, porque es que estás sola, sola frente a lo que te quieran hacer. O sea, y el amor que te dan, ¿no?, las personas, porque sí, habrá gente a lo mejor que diga, madre mía, esta mujer que arisca la que me ha tocado, Dios mío. Pero de Ay, verdad, que no hay que recrearnos en lo negativo, que seguro que ha habido una persona excelente, como me ha pasado a mí, que te ha atendido súper bien, y dices, madre mía, qué encanto de mujer, y es que eso no se te olvida nunca. Entonces, bueno, tú también me has dicho, que ahora creo que hablemos de esto, de cómo compañeros tuyos, ya ves tú, tú que eres muy observadora, ya ves cómo van cambiando. O sea, ya los profesionales de la salud, hay algunos que decían, no, esto negativo. O, por ejemplo, yo tuve la suerte de que una enfermera en un caso familiar que tuve, pues claro, estaba enfermo del corazón y me dijo, Dios mío, pero ¿quién ha puesto a este hombre de desayunar una magdalena y un... ¿Sabes? Es verdad que hay cosas que tienen que ir cambiando, porque yo también, igual que tú has dicho que has hecho estudios con plantas, yo también he estudiado mucho sobre la alimentación, las infusiones, he hecho trabajos también que ayudan muchísimo. Y si es verdad, pues que a ver, si un nutricionista tiene una carrera, por supuesto, que es lo que hablamos, a ver, que hay personas que tienen una profesión, pero ¿por qué no inclinarse a decir, pues, mira, lo voy a complementar pues con un estudio que he hecho sobre medicamentos como curan, porque yo estoy convencida que curan. Yo ya te digo, en el embarazo, a ver, estuve vomitando 30 veces al día y es que eso lo tuve que hacer como manera de sobrevivir, porque lo vomitaba absolutamente todo. Y de verdad, las infusiones me ayudaron muchísimo. Yo me acuerdo que tomaba infusiones de regaliz para el mal cuerpo todo el rato con manzanillas, porque es que era lo único que me ayudaba. Entonces, Elena, ¿tú crees que están cambiando las cosas en el territorio sanitario? mira, te voy a decir una anécdota. Yo me he formado en plantas sagradas de la península ibérica. Entonces, en la hora del café, el otro día, pues rara vez vienen los médicos ahora a la hora del café porque es verdad que no tienen tiempo. La gente se cree que porque no tienen citas presenciales no trabajan, no tienen 70 pacientes diarios por atender vía telefónica y otros presenciales. Pero bueno, se acercó. Ella padece de gastritis. Yo lo sé, hace mucho tiempo. Entonces la medicina la que ella ejerce, pues ya se ha tomado de todo. Se han mandado todas las pruebas del mundo. Pero la gastritis sigue ahí. Y entonces me oyó decir que había hecho que yo me había formado en plantas medicinales y que encima la máster que nos dio el profesor el último día fue sobre la gastritis. Y me dice, Elena, por favor, dime cómo, que yo lo quiero probar en mí. Y yo me la quedé mirando porque dije, pues. Y me dice, me hizo gracia, pues dice, te pago lo que sea. Digo, no me pagas nada, te lo voy a hacer porque yo quiero hacértelo, ¿no? Y ya le he puesto a macerar todas las plantitas. Y se lo va a tomar y lo va a hacer. Eso antes era impensable. Era impensable. Luego hay otra doctora que está muy en consonancia con todo esto que hemos hablado de las medicinas alternativas y lo pone en práctica. O sea, lo primero, lo que pasa es que no tienen tiempo, eso es verdad, pero cuando ven algo que dicen, bueno, merece la pena, aunque me vaya a las 10 de la noche, porque creo que voy a acompañar y voy a ayudar a esa persona hablando con ellos, que hace muchísimo el hablar. El poder hablar con ellos es darles otra visión, otra expectativa, no de sanación, sino de encontrarse mejor, porque a veces no está en, hombre, si te sanas, lo mejor del mundo, pero hay veces que como tú encares esa enfermedad o qué recursos te den, lo vas a vivir de otra manera. Y hay profesionales que ya lo están empezando a hacer, como esta fisio que te comentaba, que ya ponía sus agujas, pero se iban dándole su visión de una manera no tan cruda, por decirlo de alguna manera, de la medicina china, no habla, pero sí les exponía, ves haciendo esto, puedes hacer lo otro. Y poquito a poco ya no les suena tan raro a los otros profesionales. Yo te voy a... Mira, mi médico está en el centro de salud donde yo trabajo. Entonces un día la pediatra me dice, jo, Elena, tengo un dolor de cabeza. Y digo, si me dejas. Y me dice, ahora mismo. Todo esto dentro de la unidad administrativa. Entonces, yo soy terapeuta de polarización energética Okune.
Entonces empiezo, dentro de que, fíjate, pues gente al que entraba, que salía, pero da igual. Yo me pongo. Y entonces baja mi médico, que bajaba de un papel, y le dice a la pediatra: Charo, te estás yendo a la competencia, pero riéndose. Y dice: me habréis de donde quieras, pero a mí me ha mejorado. No, que eso no es para toda la vida, que era una cosa puntual. Pero que te quiero decir que ya no lo ven tan raro. O sea, a lo largo son muchos años, ¿no? Han pasado, incluido por mi casa, algunos médicos, ¿no? Y se ha puesto en mi camilla. O que les pasa un momento puntual y enfermeras, administrativos, yo creo que casi todos los compañeros, no todos, pero casi todos los compañeros no tienen ningún problema. Y eso para mí, eso hace unos años era impensable. Impensable. Entonces, algo se debe estar moviendo para que por lo menos vean esa otra parte, ¿no? Y la contemplen. Y las que no lo contemplan, porque en ellos no, pero bueno, ya no les suena chino. Sí, ya no es una cosa tan extraña. No es una cosa extraña, no es una cosa de cuatro locas, no. Eso es. Entonces, yo creo que yo lo que he sentido por parte de ellos es respeto, fíjate lo que te digo. Puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero el respeto. Hay que solo respeto y hay absolutamente gente que es que quieren aprender, porque lo ponen en su consulta. Ellos se sienten unos profesionales más formados, que ven más holísticamente, más en totalidad a la persona, si aprenden estas cosas. Si aprenden, si lo sienten, luego, como todo, en todas las profesiones depende de la persona. Y luego los hay de todos tipos, como en todas las profesiones. Los hay más abiertos, menos abiertos, como decías tú, más simpáticos, más bordes, como en todos los lados. Nos pasa a nosotros, yo trabajo en un centro de salud, me parecen unas 45 personas, y atendemos a una población de 23.000. Para que te hagas una idea, esos son nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Pues dentro de los quesos hay una parte, por supuesto, que no viene habitualmente. Hay otra parte que son maravillosos. ¿Qué pasa? Que nos pasa a nosotros igual. El que te viene dando guerra como paciente, pues son una minoría muy pequeña. Lo que pasa es que arman mucho jaleo. Pero es todo lo contrario. O sea, tú si tratas con respeto y te tratan con respeto, ahí pasa algo. Cuando lo estás en la sala de curas, a lo mejor hay un paciente, pues te vienen malitos, van a la sala de curas, y yo siempre procuro ver a la persona, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, lo que agradecen, un que les toques, que saben que estás ahí, que no te vas a mover, que ya estás aquí, que te vamos a apoyar, que te vamos a ayudar, y yo lo verbalizo. Lo verbalizo porque no solamente tiene que ser que ellos lo sobreentiendan, no, y eso lo agradecen mucho. Cuando luego se van, gente ha venido después, al día siguiente, a darme las gracias. Dice, porque es que estaba que no sabía y tú me has dado el apoyo. Exacto. ¿No? Si no es más que el apoyo. Mira, me parece estupendo lo que has dicho, porque ahora hemos hablado del personal sanitario, de la medicina poco tradicional, y ahora toca la otra parte, que es lo que dices tú, el paciente, que tú como hablas, estás atendiendo a pacientes, pero es que luego tú eres otra paciente y nosotros somos otros pacientes. Y está clarísimo que este tiempo nos ha demostrado pues que han estado al pie del cañón. Está claro que, a ver, detrás de la medicina hay temas, hay tabús que mueven muchas cosas que bueno, ahora no es cuestión de cambiar el mundo, porque nuestra filosofía, desde luego, desde el cambio es posible, pues es pararnos a reflexionar y empezar el cambio por uno mismo, porque sí es verdad que, a ver, el mundo ahora mismo está muy caótico en todas las cosas, como tú dices, hay muchas limitaciones en lo que es pues los hospitales, todas las cosas, pero creo que hay algo que tenemos, no culpa, porque yo creo que ya la culpa la tenemos que dejar a un lado, ya nos la han chutado en vena tanto en nuestras religiones como en nuestros principios familiares. Creo que tenemos la responsabilidad de cambiar por nosotros mismos. Lo que tú dices, la mayoría de las personas, que tú ahora me los has corroborado, cuando vamos al médico, valoramos más. Joder, mira qué mal nos ha tratado, lo que dices, una atención que
que nos sintamos queridos. Pero es que hay una parte que ya tenemos que asumir, que es que no tenemos que necesitar que nos traten bien todo el rato, porque nos tenemos que tratar nosotros mismos bien e ir valorando. Pues mira, si hoy durante el día, ¿quién me ha tratado bien? Este y el otro. Pues también darle valor, porque es que nos movemos ahí en la negatividad todo el rato. A lo que vamos. También, como tú dices, estamos hartos, pues mira, si no te funciona, como tú has dicho que has tenido compañeras, de verdad hay cosas que funcionan. También tenemos que aprender cosas nuevas que hasta ahora pues no nos han funcionado. Y luego también, porque somos muy cabezones, es que hay a veces que somos cabezones porque yo en mi casa se ríe porque yo hay a veces que le digo, mira, tengo la doctora en mi casa que es mi tía, la otra, sabemos mucho de todo. Y luego también hay religiones que jolín, no permiten ni a la medicina, pues permiten que se mueran niños o por una transfusión de sangre, que yo creo que eso poco a poco tiene que ir cambiando. Entre todos nos tenemos que ayudar a cambiar pues, las ideologías, a saber que hay cosas que también funcionan, que se puede cambiar desde lo físico, porque es verdad que hay personas que, chico, desde lo emocional no tiene esa capacidad de desarrollarse uno mismo. Entonces, ahí está también la medicina para ayudar, porque está claro que si tenemos algo malo te tienen que abrir, te tienen que operar, te guste o no, y eso también te cambia la calidad de vida. Pero como dices, si ya te has tomado 40.000 cosas para el estómago y no funciona, es que a lo mejor hay otra cosa que falla. Por lo menos probarlo. Eso es, probar. Probarlo. Y si no te va bien, a otra cosa. O sea, vamos a ver. Porque no dentro de toda la medicina alternativa nos va bien todo a todos. Luego tienes que ver lo que te vaya bien a ti, que somos personas individuales y no se puede generalizar nunca. Ahora, como dices tú, tienes yo qué sé, un cáncer, un tumor y te tienen que operar. Eso solo te lo va a dar la medicina tradicional, con sus avances. Y eso está bien. O sea, yo conozco personas que lo han tenido y siendo muy, muy espirituales, y están muy en eso, y se han operado. ¿Por qué? ¿Por qué decir no? ¿Por qué rechazar algo que me va a ayudar? Luego los tratamientos pondrán unos, pondré otros, pero la responsabilidad yo creo que sobre nuestra salud la tenemos que coger. Nuestra propia responsabilidad. Porque un médico o cualquier terapeuta te puede ayudar, pero tú, ¿a dónde te diriges? ¿Cómo? La responsabilidad es tuya y lo que haces tú con tu cuerpo. Porque muchas veces vienen los pacientes y es, por ejemplo, en pediatría. Vienen, es que quiero venir a urgencia. ¿Por qué? Porque tiene el niño fiebre. Bien. Pero la pediatra, ¿le da un paracetamol? Por lo menos traerle, pero tú, no, sin que le diga a usted, si tú ya sabes. O sea, ya tienes el segundo, el tercer hijo, tienes unos conocimientos mínimos, luego me le traes. Pero ahora hay una parte que no se atreve a mover un dedo sin que se lo diga un médico. Y los médicos ya me lo están verbalizando, que es porque ellos sienten que no asumen la responsabilidad. Y ellos son médicos, pero no dioses. Y cada uno tenemos que responsabilizarnos de lo nuestro. Exacto, porque, a ver, como tú dices, tampoco se trata de automedicarnos, pero está clarísimo que, a ver, yo me pasaba muchas veces con mis nenes. La fiebre, también tenemos una educación a nivel familiar, porque yo me acuerdo que en mi casa la fiebre es terrorífica, pero ahora, bueno, yo me estoy llenando de otros paradigmas y, a ver, con 38 de fiebre, yo ahora mismo no le doy para la fiebre, hombre, si pasa de 38 sí, porque claro, también tiene esa función de quemar y de todo, pero sí es cierto que aunque tengamos ese miedo, porque claro, con niños, pues imagínate, pues estás todo el día aterrorizado y yo No, igual si yo lo que no te tengo atreves. una persona, ¿vale? Viene una madre con un niño 40 de fiebres, a punto de convulsiones. Tienes que bajar la fiebre, de alguna manera. Sí. Y no esperar a que dé la convulsión para que el médico te diga por el paracetamol. Que estoy hablando de paracetamol, no de ninguna otra cosa que te tienes que automedicar. Pero tú y yo, nuestros padres nos caíamos, bueno, pues te curabas, te daban la mercromina de entonces y no ibas para absolutamente todo. O sea, y los adultos ahora
yo creo que, fíjate, muchos van al médico y los propios profesionales lo dicen porque tienen que hablar. Sí. Que ahora hay una parte muy enfadada porque no van a hablar con el médico. Y hay Sí, sí, porque es que lo que quieren es contarle al médico porque están compartiendo con alguien. Hay mucha gente sola, además en Madrid, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces, y ahora con la pandemia, más aislados, ¿no? Entonces están como... Antes decían, me ha llamado la atención mucho porque en las épocas estas de la religión ahí católica decían que el cura muchas veces era el compañero del médico porque a lo mejor la vecina le contaba lo que le pasaba en casa y claro, muchas veces ahorraba irse a la consulta porque tenía más penas emocionales que penas físicas. Y eso también lo hay, o sea, en la sociedad de ahora y en una ciudad como Madrid, claro que lo hay. Y ahí, si eso se solucionase de alguna manera, las consultas bajarían más de la mitad. Y habría más calidad también, porque no Para tendrían que la atender a parte, tantísimos, está claro. para la parte que viene con un tipo de enfermedad y para la parte que necesita la parte emocional también se le solucionaría si se le diese otra salida. Eso es que hubiese, a lo mejor no solo médico, decir, pues mira, vete a un coaching que trate esto específicamente porque te pasa esto. Y es, mira, nosotros viene gente que, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Que venían al médico para hablar en la sala de espera, porque con los que estaban ahí tenían a Ay, alguien para quien fíjate. hablar. Nosotros tenemos una población muy Sí, mayor, donde yo vivo. Entonces, claro, si están solicos, pues necesitan hablar. Y allí sí. van y lo que hablan, aunque sea para poner verdad al médico, es igual. Están charlando. Claro, si tienen esa necesidad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No. Pero sí que es verdad que todo yo veo que ahora hemos tenido un parón y te lo vuelvo a repetir. Pero yo creo que podemos empezar a avanzar hacia algún lado diferente y distinto. Y abriendo la mente todos, tanto los que están a favor, entre comillas, de la medicina occidental, tradicional, la nuestra que hemos tenido, y las otras. Pero tan malo es que una se cierre como que se cierre la otra. Es que no vamos a ningún lado si no vemos lo bueno que tiene el otro y lo complementamos, porque esa va a ser la única vía de que nos ayuden de verdad en esos niveles como persona. Como Total. persona. Y somos animales, racionales, pero animales, y necesitamos la naturaleza. Hemos perdido muchas veces, por repetir, donde yo vivo, pues los árboles, bueno, donde yo vivo hay bastantes árboles, pero por las calles, ¿no? Pero es estar a compás de la naturaleza, ¿no? En verano, pues te vas al campo, en invierno, y que vuelves con un chute de energía que te da. Yo digo energía, pero la gente dice, vuelvo más alegre. Pues bueno, pues es que vuelves. Sí, sí, que hay muchos conceptos de llamarlo, está claro. Hay muchos conceptos de llamarlo, y es así. Y luego eso que es que nos vayamos responsables cada uno de su parte, cada uno de nuestra parte. Eso es. Yo, mira, me acuerdo, y bueno, ya vamos a ir dando las últimas pinceladas. Me acuerdo que, bueno, que yo hablé 2 veces contigo en los embarazos porque probé de todo porque estaba indispuesta, es que de verdad, además que nada me funcionó de lo que estaba haciendo. Entonces, como tú dices, hay a veces que, aunque hayas probado caminos espirituales, hay momentos en la vida pues que tienes que tocar tierra, tienes que confiar en que eso va a pasar, hay que atravesarlo porque lo tiene que atravesar uno mismo. Pero mira, ahora también estamos en una era de la comunicación, que también nos quejamos de que todo vale dinero. Yo, mira, en mi cambio, dije un día, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? Tú te puedes meter en el YouTube y hay un montón de herramientas para que tú puedas conocer y puedas decir, pues mira, esto sintoniza más conmigo, porque a ver, esto es igual que el que le ponen gafas, todo el mundo no tenemos la misma graduación. Hay gente que dice, pues mira, yo sintonizo muchísimo con la energía de los minerales, pues los toco, hago terapias con ellos, sintonizo muy bien. Hay gente que leer para él es terapéutico. Gente lo que dices tú, que le da por tener un disgusto y decir, me voy al campo y estoy hasta por la noche no aparco por mi casa. De verdad, que no nos recreemos solo en la queja ni en la negatividad, que en el mundo nada es perfecto, nada es curativo, como tú dices, que tenemos la costumbre de decir, uy, el limón es bueno, pues limón para desayunar, para nada. A ver, que abramos la mente a cosas nuevas y probemos, que si nos equivocamos no pasa nada, que para eso está la vida, que hay que danzar en equilibrio, que nada es perfecto
Y bueno, que siempre nos tenemos uno a otro. Yo te vuelvo a insistir que te agradezco muchísimo esta entrevista, que la gente, las personas, sobre todo no gente, ya tenemos que empezar a hablar de otra manera. Empezamos a entender que somos más de lo que pensamos, que dentro de nosotros mismos también tenemos la parte de Dios que tenemos que potenciar, que vivimos en un mundo con sed de conocimiento, de volver a aprender, de tirar a la basura lo que no nos vale. Y pues eso, que hay conexiones maravillosas como la tuya y la nuestra. Gracias por estar siempre al otro lado. Y pues nada, te dejo a ti la responsabilidad de terminar con la entrevista, Elena, y te doy un abrazo y que sepáis que el cambio es posible también en la medicina. Y por favor, que ya es hora de pensar por nosotros mismos y un abrazo muy grande. Pues muchísimas gracias, de verdad, he estado súper a gusto y que te quiero mucho, Rosy. Y a las personas que nos estén viendo, que miren hacia adentro, que indaguen, que investiguen dentro de ellas, porque hay una parte que les va a sorprender, porque dentro de todos hay conocimiento y hay sabiduría, solo que hay que pararse a buscarlo. Pues nada, comparto los mismos sentimientos contigo y pues eso, animo a todos, que el cambio es posible y de verdad que si hay alguno en estos momentos que lo ha pasado muy mal, que también hay bien para todos, de verdad, que utilicemos la confianza y pues nada, un abrazo y muchas gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.